dicho, estamos en el último mensaje del libro de Filipenses y estamos ubicados en capítulo 4 y vamos a estar viendo los últimos 24 versículos, 20, 21, 22 y 23. Pero para dar un repaso primero de lo que hemos visto, ideas y palabras claves, muy importante para entender bien lo que hemos estudiado. Y debemos hacernos la pregunta, ¿cómo ha cambiado mi vida el estudio del libro de Filipenses? ¿Qué efecto ha tenido el estudio del libro de Filipenses en mi propia vida? Porque es con esta razón deberíamos haber venido para aprender algo que puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. La primera palabra es el Evangelio y se encuentra muchas veces en el capítulo 1. Si estás en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 5, versículo 12, versículo 17, versículo 27, ahí encontramos la palabra el Evangelio. Y es la base de las otras palabras, las otras ideas. Sin el Evangelio no se puede gozarse de una vida real. Hay momentos de alegría, ¿verdad? Hay momentos de éxito. Pero cuando viene la tormenta, ¿hay gozo? Puede haber lágrimas y gozo a la vez. Porque nuestra confianza está en lo que ha hecho el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio debe afectar muchas cosas. El matrimonio. El Evangelio debe tener influencia sobre nuestro presupuesto. El Evangelio debe guiarnos en cuanto a las amistades. El Evangelio debe ayudarnos también en cuanto a nuestras palabras y conversaciones. El Evangelio es el punto clave en cuanto a lo demás de la vida. Por eso las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, lo que hemos cantado, tiene que ver con esa palabra. Buenas nuevas, buenas noticias, el Evangelio. ¿Qué ha hecho? ¿Qué cambios ha hecho el Evangelio en tu vida, en mi vida? Es la primera palabra. También encontramos la palabra gozo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18, versículo 25, 2 y 2.28, 2.29. Es una palabra también clave. Capítulo 3, versículo 1. Gozaos. Os pregunto, ¿hay gozo en la vida? ¿Hay gozo en la vida? También la vida abnegada, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o por lo de los otros, sí. Y después 4 ejemplos de Jesús, el mismo Pablo, Timoteo, Epafrodito. El capítulo está lleno de ejemplos de cómo es una vida abnegada pensando en otros. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Él es nuestro ejemplo supremo. Luego también vimos no confiar en nuestros logros, capítulo 3, aunque yo también, versículo 4, tengo también de qué confiar en la carne. Tenía muchas cosas a su favor, había logrado mucho en cuanto a los estudios, en cuanto a una preparación, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a su linaje, en cuanto a su nación. Ahí está, en versículos 5 y 6.
Pero versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. También vimos lo que debe ser nuestro empuje, motor, perseguir a la meta. Versículo 13 de capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Muchas cosas nos pueden desanimar en la vida. La misma lluvia, pero ¿hasta cuándo? Casi hicimos una celebración en el trabajo el otro día cuando salió el sol. Pero cuando estaba poniendo la mesa, se escondió de nuevo y comenzó a llover. Cosas pequeñas y cosas grandes nos pueden desanimar. Somos frágiles, somos débiles. Prosigo a la meta, constancia. Y luego vimos en capítulo 4, Pablo exhortándonos en cuanto nada hagáis por nada estéis afanosos, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz debe estar gobernando nuestras mentes. Y por eso versículos 8 y 9, pensad bíblicamente. Pensad bíblicamente. Y él va ampliando eso en los versículos siguientes, versículos 10 en adelante. No solamente pensar bíblicamente y ser una persona e iglesia generosa con la obra de Dios. Sabiendo por qué entraron los antiguos dueños del local donde estamos trabajando. Y yo les hice un tour de los cambios y ellos estaban mirando. Y luego la mujer del dueño me preguntó, ¿y vosotros recibís algo del gobierno para hacer todo ese trabajo? Yo dije, no, nosotros no recibimos nada del gobierno. Son las ofrendas de hermanos aquí y en otras partes también del mundo que tienen interés que haya una iglesia para predicar la palabra de Dios. Se quedó sorprendida de haber comprado el local y estar haciendo las reformas. ¿De dónde salió tanto dinero? De los que aman a Dios y quieren ver la obra de Dios avanzar. Son personas generosas. Y Pablo dijo en versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar, ser nosotros coinonía con los siervos de Dios en todo el mundo. A juntarnos a tener comunión con ellos. ¿Con qué fin? El fin de que, ¿dónde está eso? Versículo, la cuenta. Ajá. No está. Sí está, no lo encuentro. 17, gracias. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que Pablo estaba trabajando a favor de las iglesias, en el sentido de ayudar a esas iglesias a tener en el cielo una cuenta amplia de la salvación de almas y para el bien de la obra de Dios, buenas obras. Y luego el sacrificio. Ahora estamos en el versículo 20. Voy a dar lectura a esta porción. Pablo dijo, terminando la carta, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, es interesante notar aquí en el versículo 19 y 20. Pablo dijo, mi Dios, y luego dijo, al Dios.
¿Por qué no dijo mi Padre Celestial y al siguiente versículo al Padre nuestro en el versículo 20? Los nombres de la deidad aquí en este libro son muy importantes, porque no es un solo nombre. Tenemos el nombre de Jesucristo, Cristo Jesús, Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Yo tengo aquí, no lo puse ahí, ¿dónde se encuentra la palabra Dios, Teo, en griego? En capítulo 1, 3, 8, 11, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 3, 3, 9, 14, capítulo 4, 6, 7, 9, 18, 19 y 20. La palabra de Jesucristo, o Cristo Jesús. Ahí están también los versículos que no voy a mencionar, son muchas. La palabra Señor, 1, 14, 2, 11, 19, 24, 3, 1, 3, 8, 20, 4, 1, 4, 5, 10, 23. Cada título significa algo. En cuanto a nuestro Dios. Y a mí me encanta esta figura. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo el Padre. Todos son ¿qué? Dios. Un solo Dios. Iguales. Iguales en esencia. Pero en función, cada uno tiene diferentes cosas por hacer y cómo actuar. Oramos al Padre en nombre de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. No oramos según la enseñanza de Jesús. No oramos al Hijo, ni oramos al Espíritu Santo. Oramos al Padre. ¿Porque el Padre es mayor? No. Simplemente es lo que Jesús nos enseñó. Y fue muy interesante. No dije el último, Espíritu Santo, uno solo ve, capítulo 2, versículo 1. La palabra Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Hay Espíritu de Cristo, pero en cuanto al Espíritu de Dios, un solo versículo. En el capítulo 4, versículo 20, dice al Dios y Padre nuestro. Y eso fue para mí muy interesante, el estudio en Besain, a donde fuimos para estudiar la oración el Padre Nuestro. El hermano tomó la primera hora para mostrarnos todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y ninguna vez se encuentra la palabra Padre. Fue muy interesante. Cosas que uno sabe pero no se relaciona con Jehová, Olam, Jehová Jireh, Jehová, Adonai, Shalom, Tsidkenu, una palabra difícil para pronunciar, pero es la palabra. Jehová, Rafa, el que sana, muchos nombres de Dios, pero nunca Padre. Y fue en parte la razón porque querían matar a Jesús, los líderes religiosos. Porque dijo, Dios es mi Padre. Nunca habían escuchado eso de ningún profeta, ninguna persona, ni ellos tenían el valor para llamarle como líderes religiosos Padre. En capítulo 10 de Juan, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Buscaron piedras para matarle allí mismo. Nunca habían escuchado un ser humano para ellos relacionarse con Dios como Padre. Y nosotros tenemos eso fácilmente por un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque Él nos hizo nacer de nuevo. Y siendo Él el que da nacimiento, Él es nuestro Padre Celestial. Jesús enseñó al Padre Nuestro. La enseñanza le mató llamar a Dios Padre. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos.
Ahora versículo 20. Al Dios y Padre sea gloria, doxa, por los siglos de los siglos. Amén. Viene de la palabra, no puedo verlo aquí mismo, no tengo que dar la vuelta. Buena idea. Viene de la palabra doqueo, que significa ejercer la opinión personal que determina el valor de algo. En Apocalipsis, que hemos visto durante la escuela dominical por muchas semanas y muchos meses, que hemos terminado ya, en capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y eso es la base de la ética cristiana. Vamos a primero a los Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Hechos, Romanos, Corintios. Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Sí, pues, primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tu noviazgo glorifica a Dios. Tu matrimonio glorifica a Dios. Tu familia glorifica a Dios. Tu presupuesto glorifica a Dios. Tu cocina glorifica a Dios. Cuando dice ahí, hacerlo todo, limpiando la casa, planchando, no estoy hablando con las mujeres. Yo limpio y plancho. Estoy hablando de todos. Yo como también. Hacerlo todo, todito, haciendo el presupuesto, pagando cuentas, encontrándonos con personas en la calle, caminando, poniendo la ropa glorifica a Dios. Eso es algo muy serio. Adelante. Y eso es la ética cristiana. El Evangelio debe hacer cambios en nuestras vidas y a la vez también teniendo el Evangelio gobernando nuestra vida, debemos hacer las cosas para la gloria de Dios. Todo está relacionado. El diccionario bíblico habla así de la gloria. La gloria impregna las escrituras como la alta manifestación de Dios. Culmina en Cristo, transforma a los creyentes, dirige a cada acto de adoración y servicio, expone los vanos sustitutos y llenará la creación renovada. Toda la teología, misión y vida encuentran su propósito y consumación en esta única realidad. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Y según el versículo 20, ¿por cuánto tiempo Dios va a recibir la gloria? Por toda la eternidad.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Como habéis dicho, a mí me encanta la astronomía, sí. El estudio del espacio, las estrellas, los planetas. No soy un astrólogo. Astronomía. Eso es, astronomía. A mí me encanta eso. Y cada vez que sale artículos, yo leo eso, especialmente el telescopio Webb que está circulando por ahí, revelando muchas cosas, y los hombres científicos ajustando muchas cosas de lo que habían pensado del inicio, de la creación y muchas otras cosas también. En el Salmo 8 es, podéis corregirme, o 19, 8 y 19, pueden corregirme en cuanto a la creación de Dios. Ahí se ve su gloria, el dedo de Dios, la creación de Dios. Y fue la creación de Dios, algunos de vosotros conocéis a Marwan, que le inquietó allá a Marruecos en cuanto a la salvación, siendo ateo y comunista. Comenzó a averiguar la creación, y eso le llevó a algunas personas con el Evangelio, y a través del Evangelio recibió a Cristo como su Salvador por toda la eternidad. Versículos 21 y 22. Pablo comienza de nuevo, comienza saludando a personas al culminar su carta. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuántos santos tenemos aquí esta mañana? Amén. Vamos a hacer un ídolo. ¿De quién? ¿De Dani? Eres un santo. No, todos los que están en Cristo Jesús son santos. La palabra santo significa únicamente apartar para. Dios nos santificó, nos apartó de la familia de Satanás a la familia de Él en Cristo Jesús. Y encontramos eso en varias porciones también, en Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos una nación santa, adquirida por Dios, por su sangre. Ahí está la palabra. Significa recibir, reconocer, dar la bienvenida o abrazar. Cada contexto del Nuevo Testamento muestra una bienvenida entusiasta y apreciativa que confirma tanto el valor de lo recibido como la buena voluntad de quien lo recibe. La idea incluye, esa palabra griega, un abrazo activo, la aprobación y el consiguiente compromiso que emana de ese abrazo. Cuando tú abrazas a una persona en cuanto a un saludo, lo que debería significar no solamente una costumbre, cumplir con una costumbre, un hábito, algo así, de la cultura. También debemos entender que significa un compromiso con esa persona. Un compromiso que significa que yo estoy a tu favor para ayudarte. Por eso estamos abrazando. Y más aún entre hermanos. Que tu abrazo no sea en vano. Un abrazo hueco, sin sentido, simplemente para cumplir. Hermano, te recibo. Hermano, te abrazo. Yo estoy a tu favor. Cuenta conmigo.
Y en Hechos, no. Ahí está. En Hechos 2:41 encontramos la misma palabra. Cuando fue predicado en el día de Pentecostés, muchos que estaban ahí abrazaron el Evangelio. Recibieron el Evangelio. Hay otra palabra en el griego que significa recibir. Pero el autor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, usó esa palabra. Esa palabra que tenemos aquí arriba. Y significa abrazar, abrazar y abrazar. Yo iba a seguir según la música. Abrazar el Evangelio. Yo quiero vivir para el Evangelio y yo cuento con el Evangelio para ayudarme a mí. Es una relación especial, particular. Versículo 22. Los de la casa de saludar, versículo 21, a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Algunos piensan, no están de acuerdo con eso, pero mencionado por el apóstol Pablo en Filipenses 4:22 se refiere a los cristianos que formaban parte del personal del emperador romano Nerón en Roma. Entonces el Evangelio llegó hasta arriba. Pero con los minutos que me quedan, versículo 23. Y por estar ahí no significa que termino pronto. Pablo termina. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia. Pablo comienza en versículo 2 con la gracia. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es un saludo común de Pablo en todas sus cartas. Al terminar cada libro que Pablo escribió, tú vas a encontrar en alguna parte, en la clausura, en el saludo, terminando el libro, esa idea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Colosenses 4:18, 1 Tesalonicenses 5:28, 2 Tesalonicenses 3:18, 1 Timoteo 6:21, 2 Timoteo 4:22, Tito 3:15, Filemón 25, Hebreos. Bueno, es un indicio, es una muestra que posiblemente fue escrito por Pablo, no sabemos. Pero también Hebreos 13:25 termina igual. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Romanos, Corintios, cada carta. Y es impresionante lo que hizo la gracia de Dios en su vida. Uno que amenazaba la iglesia, los cristianos, los del camino, los cristianos, los seguidores de Jesús, ponerles en el cárcel, encarcelarlos y también hasta matarlos, hasta que él se encontró con la gracia de Dios en su vida. En el mensaje de la Navidad que prediqué el 21 de diciembre, toqué el tema en cuanto del gran gozo que Dios dio a la humanidad. Y dije que este regalo de Dios comienza con una persona recibiendo la gracia de Dios. Gracia significa un favor no merecido. Gracia significa un favor no merecido. Es un don o regalo
unilateral. Unilateral. Él da sin esperar que va a recibir algo de nuevo o algo igual. O una gratitud, nada. Noé recibió esta gracia en Génesis 6:8 para salvar la humanidad de una destrucción total. María recibió esta gracia, Lucas 1:30, y es importante ver esa porción, Mateo, Marcos, Lucas, antes del libro del Evangelio de San Juan. Mateo, Marcos, Lucas 1:30. 1:30, no me suena. Ah, sí, ok. Sí, sí. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y también, ahí está, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra favorecida significa receptor de gracia y solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero tú también, si estás aquí sin haber recibido a Cristo como Salvador, tú también puedes ser un receptor de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y en conjunto con las canciones que hemos entonado, hemos cantado sobre esa gracia, sobre esa salvación. En Efesios, versículos 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, algo que no merecido. Tú y yo no merecemos algo de parte de Dios, nuestro Creador. A ninguna persona. Nadie ha hecho algo para merecer su gracia y su amor. Dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, unilateral. Da. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe, para que nadie esté ahí jactando, pero yo hice tal cosa, yo di el bote, yo di el gordo a la iglesia. Bueno, apenas pasó por la puerta, ¿no? Por ser tan gordo. Yo di algo, yo hice algo, yo soy alguien importante. No. Solo Dios, por su gracia. María fue un receptor de la gracia de Dios, como tú también, si estás aquí sin Cristo, puedes ser un receptor de la gracia de Dios, igual a María. Entendiendo que primeramente soy un pecador, con la gran necesidad de un Salvador. Y Dios en este momento de ese reconocimiento, cuando tú dices necesito a Cristo, Dios te da esa gracia de salvación. Siempre hay una gracia común para todos. La lluvia, el sol y amistades y cosas así en la vida. Pero esa gracia particular, especial, es para los que han llegado a entender su propia necesidad de un Salvador. Porque somos pecadores sin esperanza.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Volviendo al último versículo de Filipenses, para culminar nuestro estudio, capítulo 4. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, es de parte de Él, sea con todos vosotros. Y voy a decirlo para que vosotros podáis responder según las Escrituras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. Espero que habéis disfrutado este viaje por el libro de Filipenses. No sé, no ha sido anunciado. ¿Sí? Okay. Nuestro próximo viaje comienza pronto por el libro de Jueces. Jueces. O sea que vamos a jugar a todo el mundo por igual. Vamos a orar para terminar y luego pasar al pastor Caleb.